La pregunta que estoy planteando en esta sesión final es, ¿cuán poderosos son los sentimientos que acabamos de sentir? ¿Cuán ricos? ¿Cuán ricos? ¿Y qué puede suceder en el espíritu de alguien cuando está realmente inspirado? He enseñado liderazgo casi por 20 años y nunca he dedicado una sesión entera al poder de la inspiración. Este es un tema totalmente crítico para los líderes. Las causas dignas y los miembros de equipo leales merecen un liderazgo de líderes inspiradores. Por tanto, algunos de ustedes están diciendo, en casi 20 años, ¿por qué no has hablado de eso? Es debido a mi respeto por la complejidad del tema. Quiero decir que he hecho mucha investigación, mucho estudio en estos últimos 2 años sobre la naturaleza del liderazgo inspiracional y he sido humillado por su complejidad, la anchura y la profundidad de lo que se ha escrito sobre el asunto, y por eso he estado esperando y diciendo, si llega la vez, en el momento que Dios mueve mi espíritu para dar una charla sobre este tema, quiero que sea una charla que valga la pena. Quiero hacer comentarios sobre la superficie de esto y no solamente mencionar puntos principales, tratar de revolucionar a la gente y despedirla. No es el enfoque que quiero adoptar. Cuando Dios me mueva a dar una charla sobre esto, que cause reflexión, nuevas conductas y actitudes en nuestro colectivo, para un reto de liderazgo colectivo. Por eso realmente he disfrutado al estudiar, este momento es ahora. Voy a adoptar un formato interrogativo en esta sesión final. Voy a hacer y responder 4 grandes preguntas relativas al liderazgo inspiracional. La primera es, ¿cuánto importa realmente si alguien está motivado en su vida y motivado en su trabajo? Quiero decir, ¿marca un 3% de diferencia una buena dosis de inspiración en el rendimiento de la persona? ¿Marca un 13% de diferencia? ¿Podría marcar un 30%? De todos modos, ¿qué importancia tiene la cuestión llamada inspiración o motivación? Segunda pregunta, ¿a quién le corresponde la tarea de mantenerse motivado a mí como líder titular? ¿Es justo preguntarse de quién es la tarea de mantenerse motivado? Tercera pregunta, ¿cuál es la mejor manera de inspirar a la gente que me rodea? Cuarta y última pregunta. ¿Cómo se vería una iglesia si cada persona en ella fuera inspirada y viviese, adorase y se ofreciese voluntariamente en un estado de inspiración? Así que comencemos. Primera pregunta. ¿Cuánto importa realmente si alguien está muy motivado en su trabajo y en su vida? Parte de mi investigación sobre cuánta motivación realmente importa me resultó sorprendente. Tuve que comprobar adicionalmente mis referencias con atención para asegurarme que todas las estadísticas pudieran ser verificadas. Muchos estudios que leí lanzan cifras como un 40% o aún más elevadas cuando comparan el rendimiento de empleados motivados con el de empleados desmotivados. Un 40% de diferencia en el rendimiento. Asombroso para mí. Leí un estudio que decía que los empleados motivados tienen un 87% menos de probabilidad de abandonar una organización, comparado con un empleado desmotivado, una variante del 87%. Muchos estudios leí decían que las personas que son motivadas en el trabajo terminan con muchos menos días de enfermedad, con muchas menos reclamaciones al seguro, hay menos robos por parte de empleados en menos horas desperdiciadas. Y la lista sigue. Las estadísticas sencillamente dejaron atónito a mucha gente. Hay una inmensa diferencia en el resultado, el rendimiento y los logros de personas motivadas y personas desmotivadas. Pero ustedes todos ya saben más o menos esto por su experiencia personal. ¿Saben cuánto darán más si alguien les inspira? Estaba en la preparatoria jugando en una liga de béisbol de la ciudad. Un campeonato de baloncesto. Y el partido estaba avanzado y nuestro equipo estaba agotado. Íbamos 4 puntos por detrás y estábamos haciendo todo lo que podíamos, pero parecía que íbamos a perder. Así que el entrenador pide tiempo fuera y nosotros corremos hacia la banda. Y el entrenador, para sorpresa mía, les dice a otros 4 jugadores de aquel pequeño equipo de baloncesto: hay solamente aquí un muchacho que está jugando con corazón y no con temor. Y yo me pregunté quién podía ser. Ya saben, es Hybels. Él está jugando con todo el corazón y sin miedo. Y yo pienso, ¿de veras? Y luego el entrenador mira a los demás muchachos y dice, quiero que salgan a la cancha y jueguen este par de minutos igual que está jugando Hybels.
Y ellos dicen, ok, y cuando comienzo a caminar el entrenador me aparta y me dice, échale más ganas. Estábamos inspirados, perdimos, pero fuimos inspirados. Otra vez estaba en un partido de béisbol cuando estaba en la liga menor, tenía como 10 años y tenía que conseguir otro out. Íbamos a ganar el partido del campeonato y nuestro pitcher estaba cansado, así que el entrenador se acercó a mí y me dice, Highballs, ¿puedes conseguir este último out para nosotros? Y yo pensé, ¿yo? Y me dijo, sí, voy a confiártelo a ti, solo consigue, ganamos el campeonato. Y dije, muy bien. Y me dice, al salir del monto, haz un par de lanzamientos de ensayo. Yo sé que puedes hacerlo, sé que puedes hacerlo. Y yo dije, muy bien, muy bien. Así que me preparé, estaba listo para el lanzamiento más rápido que había hecho como nunca, calentamiento, tratando de intimidar al bateador. Por tanto, me preparé y lancé la pelota. Y justo después que saliera de mi mano izquierda me di cuenta que mi catcher estaba de pie hablando con el árbitro. La pelota lo golpeó en el pecho y lo tiró. Tuvimos que ponerlo tumbado en la caseta, así que corrí hasta la caseta desde que el muchacho estaba tendido. Él me miró diciendo, ¿en qué estás pensando? Yo estaba inspirado. Quizá un poco inspirado más se podría argumentar. Pero, ¿saben? Todos han estado en una situación en que alguien fue capaz de inspirarlos a trabajar en ese estado motivado. Y cuando eso sucede, uno sabe lo poderoso que es eso y lo mucho mejor que se puede rendir. Así que la motivación importa. Eso es todo lo que quiero decir sobre la primera pregunta. Importa mucho. Segunda pregunta, ¿a quién le corresponde la tarea de mantenerme motivado a mí como líder titular? ¿De quién es esa tarea? Siento bastante vergüenza de admitir ante todos ustedes cuántos años pasé en confusión por esta pregunta. Por alguna extraña razón, al comienzo de mi liderazgo estaba bastante seguro de que era tarea de alguna otra persona mantenerme encendido con respecto a mi responsabilidad diaria. No estaba exactamente seguro de quién era la tarea, pero cuando mi espíritu comenzaba a hundirse, yo comenzaba a repartir culpabilidad a las personas que deberían haberme motivado. Y culpaba a Dios, a los ancianos, a la junta directiva, a mis colegas, a la congregación, a mi esposa, a nuestro perro, a los inviernos de Chicago, a mi horóscopo, aunque no supiera qué era, pero sencillamente estaba pensando que alguien debía motivarme. Y una vez más, cuando perdía la motivación, estaba bastante contento de quedarme esperando hasta que alguien hiciera lo que debía hacer y me enchufara a una luz. Ahora, todo eso cambió en una sola lectura del Antiguo Testamento un día que estaba estudiando las prácticas de liderazgo del rey David en el Antiguo Testamento. En el episodio que estaba estudiando, el rey David se metió en un verdadero lío cuando una batalla particular que no resultó como se había planeado. El resultado fue que todos sus seguidores quedaron defraudados por él. Su equipo de liderazgo había perdido la confianza en él. David no tenía nadie a quien acudir, nadie que le dijera las palabras que lo motivaran, o un bravo, o una cena de apreciación, o otra cosa. En 1 Samuel 30 dice, David se va a un lugar tranquilo, y en la cita, salió y cobró ánimo en Dios. Él se fortaleció en Dios, no desperdició tiempo. No desperdició tiempo culpando a las personas que lo rodeaban por no haberle inspirado. Asumió la responsabilidad de su propia motivación. Salió y estuvo a solas con Dios y recibió un tipo de alimento y entendimiento de Dios y una infusión de poder de Dios que restauraron su confianza y valor. Y luego regresó y condujo sus tropas a la victoria. Yo reflexioné en ese texto durante la mayor parte de la tarde y permití que Dios me hablara sobre ello. Y fue un momento decisivo en mi vida y en mi liderazgo cuando estudié eso. Dije, nunca voy a culpar a nadie. Esta es una frase importante, pero creo que la gracia de Dios lo he practicado bastante. Nunca jamás voy a culpar a otra persona para mis ánimos estén hundidos. Voy a asumir plena responsabilidad. Aquel día hice ese compromiso. Voy a asumir plena responsabilidad para asegurarme de que las personas a las que lidero sean dirigidas por un líder muy motivado. Voy a hacer cualquier tipo de autoliderazgo que tenga que hacer para mantenerme y para liderar en un estado de inspiración. Sencillamente sentí que mis colegas merecen eso.
¿Quién quiere seguir a un líder que esté andando con cara mustia? Nadie. Yo no quería que mis seguidores tuvieran que aguantar eso de mí. Así que necesité, desde aquel punto de decisión, necesité varios años para descifrar cómo tendría que vivir mi vida para permanecer motivado, para permanecer inspirado regularmente. Y quiero decirles con brevedad varias cosas que he aprendido sobre lo que necesito hacer para estar inspirado. En primer lugar, tengo que tener totalmente claro cuál es el llamado de Dios que me ha dado. La mayoría de nosotros, los líderes, tenemos una tremenda energía y entusiasmo cuando sabemos que estamos en una misión de Dios. Podemos vencer obstáculos, soportar críticas, podemos aguantar dificultades y pruebas por la sencilla razón de que sabemos que Dios del universo nos ha confiado una misión que Él quiere que se haga. Eso en sí mismo es un pensamiento muy elevado para alguien como yo. Y me da el poder para perseverar y para seguir, porque vaya, esto es una misión de Dios. Pero ¿qué sucede cuando nos sentimos confusos sobre nuestra misión o nuestro llamado? ¿Qué ocurre cuando, a nuestro nivel de motivación, cuando no estamos seguros de que para quién estamos haciendo todo esto y por qué lo hacemos? Algunos de ustedes saben que en tiempos de guerra, a veces el enemigo, cuando captura prisioneros, es probable que juegue con sus mentes y les pedirá a sus prisioneros que muevan un montón de tierra de un lado de la prisión hasta el otro puesto. Esos prisioneros trabajan día y noche, a veces durante meses, palada a palada, para transportar un montón de tierra a un lado, al otro de la prisión, y luego esos oficiales mirarán a esos prisioneros y les dirán, ahora vuelvas a ponerlos donde estaban. Las personas que estudiaron la psicología de la guerra en realidad han descrito formalmente eso como tortura. Es tortura mental, mover montones de tierra sin razón. Bueno, pues puedo identificarme con eso cuando no estoy seguro de mi llamado de Dios, cuando no tengo totalmente claro por qué hago lo que hago y para quién lo hago. Comienzo a sentir como si estuviera trasladando montones de tierra de un lado de los terrenos de Willow al otro, y eso es tortura. No me gusta. No me gusta nada. Mi motivación cae en picada. Es locura para mí. Por otro lado, cuando tengo muy claro aquello que Dios me ha llamado a hacer y tengo claro que su mano está sobre mi vida y que estoy haciendo lo que Él quiere que haga, vaya, puedo soportar cualquier cosa. En casi 32 años sigo de pie. Cuando tengo claro mi llamado y lo que Dios quiere que haga, puedo soportar casi cualquier cosa, seguir avivado. Así de importante ha sido para mí tener muy claro el llamado. Pero mi punto es en todo esto que esa es mi tarea. Es mi responsabilidad conocer a Dios con bastante profundidad, buscarle con la frecuencia suficiente, estar de rodillas con bastante regularidad para estar seguro de su llamado en mi vida. Una conferencia como esta produce mucho movimiento de montones espirituales. Apuesto que habría hablado con menos de 200 de ustedes en esos últimos 2 días que hicieron línea para darme la mano, a veces para decirme cosas agradables, y luego dijeron, Dios está avivando algo. Siento que Él quiere abrir alguna puerta en mi vida. No sé lo que es. Y creo que a ustedes les ha defraudado mi respuesta porque les digo lo mismo. A cualquiera que me hace esas preguntas me dicen, ¿qué cree que debería hacer? Y yo les digo que no importa lo que yo crea. Creo que ustedes tienen que pagar el precio de caminar con Dios, de aquietar su vida y de escuchar los impulsos del Espíritu Santo y de hacer algunos experimentos de prueba y error. Tienen que pagar el precio para que la visión de Dios se aclare en su vida. Y algunas personas intentan hacer eso por hora o por 2, un día o 2, y cuando no obtienen claridad, sencillamente vienen en un estado desmotivado. Vamos, líderes, vamos. Podemos hacer algo más. Si no tienes claridad estando sentado aquí en esta sesión, si no tienes totalmente clara la misión de Dios para tu vida, el llamado en tu vida, Él lo que quiere que hagas y dónde quiere que lo hagas, entonces yo cancelaría un montón de cosas. Cambiaría mi calendario para las próximas 2 semanas. Reorientaría mis disciplinas espirituales de modo que eso fuera lo principal en mi vida hasta que Dios me diera claridad. Es tu tarea.
Es el trabajo que tú tienes que hacer. Nadie puede hacer eso por ti. Pero Dios no está jugando a las escondidas contigo. La mayor parte del tiempo Él revelará su llamado, su misión para tu vida si le buscas a Él, si tú estás quieto delante de Él. Y es algo que solo tú puedes hacer. Por tanto, tengo que tener total claridad en esto. Espero que paguen el precio, amigos. Lo segundo que tengo que hacer para permanecer motivado es asegurarme de estar equilibrado en mis dones espirituales del modo en que Dios me los dio. He hablado mucho sobre esto, así que no quiero profundizar mucho, pero todos nosotros tenemos dones espirituales y me hizo un poco de gracia cuando Marcus Buckingham habló sobre estos puntos fuertes innatos. Él habló sobre descubrir los puntos fuertes y todo el tiempo yo decía, hay una correlación entre la fortaleza que Dios ha puesto en nuestras vidas y los dones espirituales que Él ha puesto en nuestras vidas. Se sobreponen un poco y tienen que prestar atención a los puntos fuertes y los dones espirituales. Yo solamente tengo 3 dones espirituales: liderazgo, evangelio y enseñanza. Y ese es el modo en que necesito orientar la manera de desarrollar mi visión. La misión que Dios me pidió que desarrollara. Principalmente tengo que liderar, tengo que hacer evangelio y después enseñar, que es mi don en tercer lugar. Tengo que mantenerlos en ese orden. Si los cambio mucho de posición, voy a perder la motivación. Así que ten cuidado con tus dones espirituales. Descubre cuáles son, sitúalos en su orden correcto y desarrolla tu misión de modo coherente con los dones en el orden que están. La tercera manera de permanecer motivado es que me gusta asegurarme de que los jugadores de mi equipo, las personas con las que trabajo estrechamente, tengo que asegurarme de que los jugadores de mi equipo sean personas inspiradoras. Es aquí a donde esto se lía un poco. La mayoría de nosotros, líderes titulares, podemos reorganizar los equipos que juegan con nosotros en nuestros papeles de liderazgo. La mayoría de nosotros estamos en un papel en que podemos elegir a personas, podemos no elegirlas, pero deberíamos asegurarnos que estar al lado de personas inspiradoras. Hace muchos años tuve un hombre en uno de nuestros equipos creativos. Él estaba en el círculo que planeaba los servicios de fines de semana. Y quiero decir esto con caridad, pero él tenía una personalidad desmotivadora. Rara vez tenía una estupenda idea, pero siempre estaba listo para decirle a otros cuáles eran sus malas ideas. Muchas veces en nuestras reuniones creativas, él se reclinaba de cierta manera en su silla, se aburría y bostezaba, pero lo que más me molestaba era su modo de orar. Estoy pisando una fina capa de hielo aquí. ¿Debemos juzgar las oraciones de otras personas? Él con frecuencia se prestaba voluntario para comenzar nuestras reuniones con una oración. Y él lo que decía: oh Dios, aquí estamos otra vez en otra reunión y todos estamos cansados, estamos agotados. En realidad no tenemos buenas ideas y realmente no queremos estar aquí. Y la mayoría que tenemos ganas de no seguir e irnos a la cama, pero te pedimos un poco de ayuda en la reunión. Yo trataba de unirme en su oración, pero siempre pensaba cómo estrangularlo sin ir a la cárcel por ello. Realmente me molestaba, tanto que me acerqué a él y le dije: ¿sabes qué? Puedes sentir tus emociones. Yo fui a recibir consejería y sé de qué se trata todo esto. Puedes sentir tus emociones. Y cuando estés en privado puedes hacer cualquier tipo de oración que quieras, pero tienes que tomar en consideración cómo oras cuando estás en grupo. Y él se sintió furioso por eso. Yo traté de causarlo. Finalmente le invité a salir del círculo creativo. Él me desmotivaba al grupo. Tenemos que prestar atención a cosas como esas. Ken Blanchard me dijo hace muchos años: si quieres permanecer motivado a la larga, rodéate de personas que te den impulso emocional positivo cada vez que te entren en tu oficina. Yo pensé que era un poco exagerado, pero desde entonces he aprendido que no lo era. Es muy importante trabajar con personas inspiradas, porque tu nivel de inspiración les afecta a ellos. Tú o bien inspiras un ciclo ascendente o desmotivas en un ciclo descendente. La cuarta manera de permanecer motivado es mediante los libros que leo. Me encantan las biografías. Me encanta leer sobre las vidas de personas que se comprometen a hacer algo que vale la pena en este mundo desgraciado.
Y luego pagan el precio y siguen adelante en medio de devastadoras desilusiones y siguen adelante hasta que hay una victoria de algún tipo. Este es el tipo de libro que escojo leer para mantenerme motivado. ¿Qué tipo de libros estás leyendo actualmente? A veces hablo con personas y están en una depresión y yo les digo que lean un libro realmente inspirador. Ellos no quieren hacerlo. Oh. Entonces, quédate en tu depresión. Ese es mi don de misericordia. La quinta manera de permanecer motivado es darle importancia a relacionarme con personas excepcionalmente inspiradoras de vez en cuando. ¿Han oído la palabra VIP? Personas muy importantes. Bueno, a veces me gusta estar con personas EIP, excepcionalmente inspiradoras. Hay como 10 o 12 personas en varios lugares del mundo que siempre que puedo sacar tiempo para estar con ellas, son excepcionalmente inspiradoras. Hago el esfuerzo para estar con ellos, aunque eso solo sea para cenar, aun si tengo que conducir una larga distancia, porque hay gentes inspiradoras en mi mundo, en mi vida, cuya sola presencia me motiva, a veces de modo muy poderoso. Así hay un pastor en Sudáfrica, y un artista en Sydney, y un abogado en Auckland, y un escritor en Hawái, y un hombre de negocios en Michigan, y siempre que puedo estar con esas personas, trato de estar con ellas. John Maxwell es un buen amigo, una de las personas más inspiradoras, excepcionalmente inspiradoras en mi mundo. Él y yo hace unos meses viajamos en barco, nos quedamos despiertos hasta muy tarde en la noche soñando cómo Dios podía usarnos para el futuro. Y siempre que regreso después de ese tipo de cosas, siempre que he estado con John y regreso, Lynn solo sonríe y dice, has estado otra vez con Maxwell, ¿verdad? Él es una persona excepcionalmente inspiradora en mi vida. Y tengo que tomar la iniciativa para estar con ese tipo de personas de vez en cuando. La sexta manera de permanecer motivado es participar en eventos que sean excepcionalmente inspiradores para mí. Así que hay personas excepcionalmente inspiradoras y eventos excepcionalmente inspiradores. Les he dicho que en una cumbre anterior que tenemos un torneo anual de pesca aquí en Willow, en nuestro pequeño lago, para todos los niños que tienen desafíos físicos, desafíos emocionales y desafíos mentales. Habrá unos 120 niños en sillas de ruedas y pescan en nuestro lago. Y eso, no sé por qué, pero ese evento tiene tanto poder sobre mí. No estoy bromeando, amigos. Si puedo pasar 45 minutos ayudando a esos niños a preparar sus anzuelos o sacar un pez, o los llevo a recoger un trofeo. Cosas increíbles en mi espíritu cuando hago eso. Y por eso trato de no perderme nunca el torneo anual de pesca para amigos especiales. Algunos de ustedes saben que los viernes por la noche, si la tengo libre y no estoy de viaje, normalmente voy a tratar de ayudar. Y me gustaría ayudar a iglesias más pequeñas de la asociación Willow Creek, que están en boleras, en lugares rentados o en cafeterías de escuelas, y voy sin cobrar nada. Jimmy es lo bastante amable para recaudar un poco de dinero extra y yo tomo un avión que tiene la asociación, así que no es complicado. Y voy a cierta ciudad y me encanta estar en pequeñas iglesias que hacen todo el esfuerzo para comprar, recaudando dinero para comprar su primera propiedad, recaudando dinero para comprar su primer edificio y el primer edificio que tienen. En la actualidad hay varios cientos de personas en Tupelo que nos están viendo. Tenemos una sede ahí y está en una iglesia que hace varios años me invitó a estar ahí. Estaban en un edificio metálico como agrícola que no tenía calefacción y yo fui y no me acuerdo en qué mes fue, pero hacía frío dentro de aquel edificio. Y di una charla inolvidable a esa iglesia y después el pastor, que es un pastor fantástico, invitó a todos en esa iglesia a dar una ofrenda sacrificial para su programa de construcción. Y yo estaba ahí sentado con algunos miembros de la junta que llevé conmigo para que experimentaran eso conmigo, y cada uno, unas 500 personas aquella noche, cada una de esas personas se levantó y dio una ofrenda y la ponían en un barril. Y comencé a llorar como niño en la primera fila. Porque recuerdo, era como estar en un cine con restos de palomitas y de pastillas por todas partes y vómitos de la noche anterior. Lo recuerdo.
Estuvimos en aquel cine por 6 años y medio y recuerdo cuando alguien vino a ayudarme a recaudar dinero para poder comprar este terreno y trasladarnos a este lugar. Recuerdo decirme a mí mismo, si Dios alguna vez me daba alguna influencia, yo quería hacer lo mismo que otros hicieron para ayudarme. Cuando vuelo de regreso a Chicago a las 10, viernes en la noche, y digo otra vez que lo que hago sin cobrar nada, me siento muy satisfecho. Es muy inspirador para mí ver pastores valientes tratando de, ya saben, construir su primer edificio. Es emocionante para mí. En la actualidad estamos realizando estos pequeños eventos de mentoría en nuestra oficina en South Haven, Michigan. Tenemos 20 o 25 pastores titulares y ahora vamos a hacerlo con mujeres aspirantes líderes titulares. Vamos a hacerlo con algunos hombres de negocios cristianos que quisieran saber cómo marcar una mayor diferencia en su vida. Si nunca vuelvo a hablar a un grupo grande el resto de mi vida, eso sería igual de estupendo. Hablar a un grupo grande quizás sea una cosa necesaria que tengo que hacer, pero estoy realmente motivado por un formato interactivo con 10, 15 o 20 líderes titulares, donde podamos remangarnos la camisa y ayudarnos unos a otros. Esos eventos me inspiran. ¿Saben en qué evento necesitan estar para obtener inspiración de ellos? Hablé recientemente con un hombre que me dijo que él nunca se ha perdido una cumbre, ninguna de las 12, pero me lo dijo de una manera que me hizo pensar que quizá se sentía poco culpable por ello. Y yo dije, ¿y por qué asiste a las cumbres? Y él dijo, porque recarga mis baterías como ningún otro evento en mi año. Así que le miré a los ojos y le dije, es su tarea mantener recargadas sus baterías. La causa por la que trabaja y los líderes a los que usted lidera merecen tener una batería completa cargada en el pecho de su líder. Así que no se disculpe por acudir a eventos tan excepcionalmente inspiradores. Vaya, nunca se pierda uno. La séptima manera de permanecer motivado es prestar atención a mis disciplinas físicas. Correr, hacer dieta, patrones de sueño. Saben que los expertos en salud están bastante de acuerdo en la persona promedio puede experimentar un 20% de aumento en su energía, 20% de aumento en su energía en su vida cotidiana prestando atención a las disciplinas físicas. Y yo he aprendido que el factor del 20% a menudo marca la diferencia entre quedarse en el nivel en el que está o subir a un nivel de influencia. Te da la energía para hacer esa llamada más de teléfono, para responder a una persona más, para hacer una oración más o para incluir una hora más en lo que tienes que hacer para subir un nivel. Pero vaya, esas son disciplinas físicas, son importantes. Yo salí a correr un día, mucho calor, era en Michigan, en uno de los años 90, y había mucha humedad y llegué aproximadamente a la mitad, al punto central de mi carrera. Corría por un barrio y me vi tentado a caminar. Todos ustedes que corren saben que cuando se llega a esa tentación, y yo vi a una mujer anciana muy frágil que iba caminando para sacar el correo de su buzón. Y se me ocurrió el pensamiento, hace mucho calor, ella es muy vieja, espero que no se arrodille y luego tenga que ayudarla y eso. Aquí hay una pequeña ventana hacia mi alma. Solo estaba un poco preocupado por ella. Esa es la mejor manera de decirlo. Así que voy corriendo y cuando paso por un lado, una vez más yo no sabía si ella podía ver o oír. Yo no quería, ya saben, sorprenderla o asustarla, así que comencé a minorar la marcha. Ella levantó la mirada y me dijo, dale, hijo, dale. Así que le di. Las disciplinas físicas importan, te ayudan a permanecer motivado. La octava manera de permanecer motivado es prestar atención a mi ambiente de trabajo. Cuando yo era un líder novato, era ingenuo respecto a mi ambiente de trabajo. No sentía que lo que me rodeaba tenía ningún efecto en mi nivel de motivación básico, así que no hacía esfuerzo alguno por decorar los varios espacios que ocupaba. Eso ha cambiado con el paso de los años. Mi ingenuidad ha dado lugar a entender que mi espacio de trabajo puede o bien añadir a mi nivel de motivación o restarle.
Por eso soy mucho más deliberado respecto a mis ambientes de trabajo. Con palabras sencillas, quiero un patrón de decoraciones que me inspire. Quiero cuadros y placas, obras de arte que me levanten el ánimo a lo largo del día, a fin de poner a hacer todo lo que pueda hacer donde paso la mayor parte de mi tiempo trabajando. Hace años fui a la oficina de un hombre muy exitoso de Willow. Su oficina está decorada con mucho gusto, pero lo que me llamó la atención fue que por toda su oficina tenía cuadros, placas y pósters que eran diferentes versiones de la misma palabra y era ataca. Ataca. Así que tuve que preguntarle y él me dijo, Bill, mi empresa trabaja vendiendo. Tengo que mantenerme a mí mismo motivado para dirigir las ventas de esta empresa. Cuando llegó a esa oficina cada mañana y veo la palabra ataca por todas partes, eso me impulsa. Me meto en mi trabajo, comienzo a vender, me centro, me impulsó a mí mismo porque dice ataca. Y yo pensé, él está asumiendo responsabilidad de su nivel de motivación. Eso me impactó. ¿Saben cuál es el símbolo dominante en mi oficina en el tercer piso? Es una estatua de bronce de Jesús que los ancianos de la iglesia me regalaron en el 20 aniversario de Willow. Una hermosa estatua de bronce de Jesús sosteniendo en sus brazos a una oveja perdida. Y tiene una gran sonrisa en su cara. Y uno puede decir que se dirige a algún lugar con esa oveja perdida. Es lo primero que veo cuando entro cada mañana. Y la veo a lo largo de todo el día. Esta es mi línea de visión. Es lo último que veo al final de cada día. Me recuerda que Dios hizo nacer Willow en un cine hace 32 años, principalmente para darle esperanza a la gente que está alejada de Dios, para decirle a las ovejas perdidas que existe este pastor terriblemente amoroso que las está buscando y que se llenará de gozo cuando las encuentre. En resumen, esa pequeña estatua de bronce me motiva a recordar que las personas importan para Dios. De verdad importan. Y yo necesito pensar, orar y dirigir aquello a lo que estoy llamado a dirigir aquí con los ojos y oídos atentos a las necesidades de las personas que están lejos de Dios. ¿Qué tienes en tu oficina? ¿Qué tienes? Cuando lo ves, produce algo en tu espíritu. ¿Qué tienes? Creo que es importante. La novena manera de permanecer motivado es tener un pasatiempo inspirador fuera de mi mundo laboral. ¿No le resultó fascinante que aún durante tiempos de guerra Colin Powell pasara tiempo con viejos Volvos en la noche y los fines de semana? Me resultó humorístico. Pero casi todos los grandes líderes que he conocido en cualquier lugar del mundo pueden hablarme de un pasatiempo que recrea energía y vida, espíritu dentro de ellos. Pueden decirme lo que hacen como pasatiempo y a veces es la jardinería y a veces las carreras de motos, no importa. Es lo que les impulsa. He estado dispuesto y deliberadamente en Willow por 20 años. He estado dispuesto en la cumbre para hablar de barcos. Y realmente cualquier tipo de barco, de vela, a motor, de remo, no importa. Si puedo estar cerca de barcos o cerca de agua, por motivos que nunca he entendido, eso causa un efecto muy impulsor en mi espíritu. Solamente estar cerca del agua me inspira. Y desde hace tiempo he dejado de preguntarme por qué y de complicarme con respecto a ello. Y ciertamente he dejado de sentirme culpable por ello. Solo digo que cada vez que puedo estar cerca del agua, si es para leer mi Biblia, si es para estar con amigos, si es para orar, si estoy cerca del agua, hay algo bueno que sucede en mi interior. ¿Qué pasatiempo o qué parte de la naturaleza causa algo bueno dentro de ti? Cuando dices, ese trabajo no da tan bien ahora, pero cuando estoy en este ambiente donde estoy realizando este pasatiempo, oh Dios, recrea energía en mí. Es muy, muy importante. Finalmente, la manera en que permanezco motivado para hacer lo que Dios me ha pedido es practicar diariamente las disciplinas espirituales que mantienen fresca mi fe. Casi me avergüenzo de admitir lo mucho que mi espíritu puede ser elevado cuando leo la palabra y cuando oro, y Dios me habla de alguna manera. A veces, si siento que Dios me está hablando directa y personalmente, solamente un encuentro con Dios
como ese puede impulsarme durante una semana. Hace unos meses estaba viajando por muchos países y me enfermé en India. Solo había estado en India probablemente 7 u 8 veces y me he enfermado en India 7 u 8 veces. Cada vez que voy a la India, me pongo enfermo. Me encanta India, me encanta la gente, pero es obvio que no le gusto al país. Y esta última vez me puse más enfermo de lo normal y tenía que ir aún a varios países más. Así que estaba tumbado en una habitación de hotel, creo que era en Australia, y mi espíritu estaba sintiendo hundido. Estaba perdiendo el gozo, si saben lo que quiero decir. Ya había perdido la comida y la cena y ahora el gozo. Y no podía dormir. Finalmente agarré mi Biblia, comencé a leer en el libro de Isaías y llegué al capítulo 62 donde Dios hace promesas a su pueblo. Y Él dice en el versículo 12, voy a darte un nuevo nombre. Desde ahora en adelante te llamaré, y enumera varios, pero el que más me llamó la atención cuando Él dice, voy a llamarte la deseada, la deseada. Y yo estaba ahí tumbado, enfermo y solo y cansado, y el Espíritu de Dios me susurró esa noche, Bill, no voy a llamarte Bill, será el deseado. Ese es tu nombre, el deseado. El Dios del universo está aquí junto a la cama y Él te desea. Y ha venido para animarte, para alentarte, para levantar tu ánimo, para hacerte saber que no estás solo en todo esto. Tan deseado, estoy aquí. Ahora, una vez más, algunos de ustedes no tienen un trasfondo de fe y este es un momento raro. Pero quienes tienen un trasfondo de fe y lo entienden, lo que es una relación de Dios, cuando Él te habla, ustedes conocen el poder de ese momento, como ese. Y yo pasé de un espíritu hundido a un espíritu pleno en unos 5 minutos. Seguía sintiendo las náuseas, seguía teniendo los problemas, pero les digo que no tenía un problema de inspiración, porque Dios había descendido y había hablado y me había llamado el deseado. ¡Wow! He tenido muchas experiencias como esa, y una vez más, tienen un poder increíble en mi vida. Producen algo en mi interior, en el aplauso de los hombres, o los logros, o los libros que se venden. Todas esas cosas ya no producen en mí. Pero cuando Dios me habla, ¡wow! Es increíble. Y cuando realizo prácticas espirituales diariamente, cuando leo su palabra, cuando escribo sus oraciones, cuando escribo en mi diario sobre la actividad de Dios en mi vida, cuando escucho música de oración y luego detengo la música y solo digo, Dios, háblame si quieres, y escucho durante un rato. Cuando vivo de esa manera, realizando esas prácticas espirituales, aumenta mucho la posibilidad de que Dios me hable. Algunos de ustedes no han recibido una palabra de Dios durante demasiado tiempo. Alguna parte de su ministerio se siente realmente pesada. Les aliento encarecidamente a que reinicien las actividades espirituales. Lean la Biblia. No tienen que leer todo el capítulo cada día, solo lean una sección cada día. Oren, regresen a lo que solían hacer con esas disciplinas espirituales y verán lo que Dios hace. Yo he hecho algo diferente en el último año a lo que he hecho en toda mi vida. Ni siquiera sé cómo comenzó, pero decidí que iba a hacer una reflexión saturada sobre un capítulo de la Biblia durante todo un año. Y escogí Romanos capítulo 12. Y lo leía al menos una vez al día, por menudo varias veces durante un año entero. Y escribía en el diario sobre ello y meditaba en cada frase. No estoy bromeando, amigos. Aquel fue el ejercicio devocional más enriquecedor que jamás haya hecho. Y llegué al final de año hace unas semanas, y ahora que ha llegado un nuevo periodo, voy a hacer otro año completo de reflexión saturada, y este año va a ser Romanos 8. Y como preparación para la cumbre, algunas de esas frases que he estado almacenando en mi cerebro día tras día comenzaron a convertirse en pequeños mantras de fe para mí. El capítulo comienza, no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Yo peco más de lo que ustedes piensan. Quizá no. Pero siempre que estoy preparado para un evento como este, hay una suave voz que me susurra. Después de lo que has hecho,
Después de lo que has pensado, ¿cómo puede Dios usarte estando delante de la cumbre? Y yo peleo y digo, no hay condenación. He confesado esos pecados. Cristo murió por esos pecados. No hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Eso me ayuda. Y luego más adelante en el texto dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y decía, si Dios nos dio a Jesucristo ese tremendo regalo de redención, ¿acaso no nos dará también las cosas que pedimos? Hay un espíritu que intercede por nosotros día y noche. Cuando iba caminando por el pasillo del camino hacia aquí para dar esta charla, el espíritu trajo a mi mente Romanos 8. El espíritu está intercediendo. Bill, todo el tiempo que estés hablando en el espíritu, va a estar intercediendo, ayudando. La reflexión saturada en la palabra de Dios ha sido transformadora para mí. Presten atención a estar en disciplinas espirituales. Ahora, estas son 10 maneras en las que yo he aprendido a asumir responsabilidad para mantenerme a mí mismo motivado, y algunos de ustedes están ahora mirando el reloj y casi temblando y diciendo, un momento, él va solo por el punto 2. ¿Pasará alguna vez al punto 3? ¿Cuál es la mejor manera de motivar e inspirar a las personas que te rodean? ¿Ustedes quieren saber por qué dediqué tanto tiempo a la segunda pregunta, que hablaba de quién que respondía a la tarea de motivarlos? ¿Sabían que la manera más poderosa de motivar a las personas que te rodean es vivir una vida motivada delante de ellas? ¿Entiendes eso? He estado investigando por 2 años sobre esto, y todos los expertos en el campo de la inspiración y la motivación están de acuerdo en que la manera más poderosa de afectar de modo positivo a las personas que te rodean y que trabajan contigo de cerca, la mejor manera de impulsarlas es que vivas una vida motivada delante de ellas. Tu inspiración es contagiosa. Las personas sentirán y la olerán y luego la agarrarán. Ahora voy a enumerar algunas maneras adicionales en que puedes inspirar y motivar a las personas que te rodean. Pero solo quería asegurarme de que entendieras que tu nivel de motivación es lo que Colin Powell llamó multiplicador. Si llegas a trabajar con un nivel de inspiración altísimo, otros lo agarrarán y serán capaces de comenzar a hacer cosas que antes parecían imposibles. La rutina diaria comenzará a ser divertida otra vez, la gente comenzará a hacerlo mejor y serás inspirado. Así que te voy a preguntar una vez más, líder, ¿estás dispuesto a pagar el precio, a asumir plena responsabilidad de su nivel de inspiración y motivación? Es tarea de ustedes. Nadie más puede hacerlo por ustedes. Y entienden que el mayor regalo que pueden hacerle al equipo que dirigen es que yo esté plenamente inspirado. Algunas otras ideas de cómo motivar a las personas que te rodean. En primer lugar, conecten a todas las personas a quienes lideran con una causa convincente. Conecten a todas las personas que liderean con una causa convincente. Los mejores líderes que conozco siempre están explicando a sus equipos lo que ellos hacen diariamente es absolutamente crítico para el logro de una visión mayor. Es el gerente de un hotel, Ritz-Carlton, diciéndole a los botones y las personas de mantenimiento, somos señoras y señores que sirven a señoras y caballeros. Qué manera tan ennoblecedora e inspiradora de hablar a los empleados. Es el director del instituto recordándole a los maestros que ellos no simplemente son comunicadores de información, ellos están moldando el futuro de jóvenes, hombres y mujeres. Es el carpintero diciéndole a su cuadrilla, no solo estamos aserrando madera y clavando clavos hoy, estamos construyendo hogares donde los padres establezcan sus familias. No puedo hacer demasiado énfasis en lo crítico que es conectar a las personas con una casa convincente, una visión mayor. Yo regresaba de nuestro campus de una comida que tuve hace muchos años y otra vez era un día terriblemente caluroso. 2 de nuestros empleados de mantenimiento estaban agachados junto a unas flores y estaban quitando algunas hierbas. Yo sentía un pequeño impulso de Dios y detuve mi auto y me bajé. Y les di las gracias y traté de animarlos un poco. Y les dije, ustedes sí que entienden cada vez que una persona visita Willow Creek por primera vez, en cuanto entra a nuestro campus comienzan a hacer evaluaciones de quiénes somos, lo que creemos. Y les dije,
Lo que ustedes hacen cuando acomodan flores y ajardinan es ayudar a crear una primera impresión positiva en todos nuestros invitados. Y si ellos reciben una primera impresión positiva por lo que ustedes hacen, entonces quizá cuando entren en el auditorio tendrán más impresiones positivas y quizá yo abra la palabra de Dios y estén abiertos a lo que Dios tenga para ellos. Así que les expliqué eso y les di las gracias y todo ello me ocupó unos 3 minutos. Más adelante esa semana recibí 2 notas de ellos independientemente y ellos firmaron las notas. Me dieron las gracias por haberme detenido, firmaron sus notas como ministros de primeras impresiones. Ellos ya no eran solo quienes arrancaban, los que amargaban las hierbas, no eran jardineros solamente, eran ministros de primeras impresiones. Una de las mejores cosas que podemos hacer por las personas que están bajo nuestro liderazgo es convencerlas de que lo que están haciendo es parte de lo que las personas hacen en nuestro equipo y son tareas bastante desagradecidas y repetitivas. Si podemos conectarlas a la visión convincente y mayor a la que Dios nos ha llamado, entonces los niveles de motivación, los niveles de inspiración se remontan muy alto. Así que espero y oro que hagan todas estas cosas. La segunda manera de inspirar a las personas que nos rodean es aprender el idioma de la inspiración. Tú aprendes el idioma de cada una de las personas de tu equipo y luego lo hablas. Es aquí donde se desarrolla la trama. Por eso quise ser tan cuidadoso y estudiar esto durante mucho tiempo antes de hablarles sobre la inspiración y motivación. Porque una vez que te tomas en serio ser un líder inspirador, descubres que todas las personas quieren ser inspiradas de maneras distintas. Eso es muy inconveniente para nosotros como líderes titulares. Me atrevería a decir que es gravoso. Tienes que llegar a conocer a tu equipo también para que sepas que algunas personas responderán al elogio público, eso los inspira. Otros miembros del equipo quedarían aterrados si los pusieras delante de sus compañeros y te orgullecieras de ellos. Ya saben, algunas personas responden a pequeños regalos, placas y cosas parecidas. Otras personas se sentirían ofendidas si llegaras con un pequeño certificado y un versículo bíblico enmarcado. Eso es confuso para nosotros, ¿no es cierto? Recuerdo en los primeros tiempos de Willow escogí a 5 o 6 miembros del staff que estaban haciendo un buen trabajo y los organicé para mandarlos a una conferencia. Eso realmente los motivaría, pensé. Luego oí por otras personas que la mitad de ellos hubieran preferido ser recompensados si yo les hubiera dado tan solo 3 días libres para estar con su familia. Y dije, bueno, qué desagradecidos. Así que la siguiente vez escogí a 5 o 6 miembros del staff que se rendían muy bien, los organicé para que tuvieran 3 días libres con su familia y me enteré que ellos dijeron que por qué no había podido ir a una conferencia. Así que en realidad llegué a un punto en que dije, ya basta. Nadie recibirá ya nada extra, solo habrá mucho trabajo duro. ¿Recuerdan la placa de la pared que dice los golpes cesarán cuando la moral mejore? Eso es lo que yo invoqué durante un tiempo. De hecho, una ocasión en que tuvimos un miembro del staff excepcionalmente bueno, yo quería motivarlo, así que recaudé dinero entre algunos de mis amigos y también parte de mi dinero personal y le compramos un auto estupendo y se lo regalamos. Y creímos que eso realmente satisfaría una necesidad y lo motivaría. No bromeo, 30 días después él aceptó un empleo mejor pagado en una iglesia con un clima más cálido. Se formaron malos pensamientos en mi mente. Eso no funcionó. Le inspiramos a que se fuera a otra iglesia. Pero he vivido con mucha frustración respecto a cómo descubrir el modo de hacer esto. Hace varios años contraté a un caballero más mayor, solamente a media jornada. Él está jubilado y está en Michigan. Necesitábamos a alguien que hiciera algunos proyectos manuales en nuestra casa de campo en Michigan, y él es un hombre que nos ayudó a comenzar Willow. Fue trasladado a los estados de las montañas y luego se jubiló en otro estado, Michigan, así que lo conocemos desde hace mucho tiempo. Pero de todos modos, él necesitaba empleo de media jornada. Hablamos con él y cuando estábamos a punto de finalizar lo que íbamos a hacer, un pequeño acuerdo de empleo, él me dijo, Bill, solo quiero que sepas algo de antemano. Solamente tienes que hacer una cosa para impulsarme. Solo recuérdame que lo que estoy haciendo con estos pequeños proyectos en tu casa de campo, solo recuérdame que significa algo para tu familia.
Si haces eso de vez en cuando, nunca te pediré un aumento. Quiero decir, lo único que necesito. Aquella fue la primera vez que alguien había sido claro y me había dicho lo que le inspiraba. Yo pensé que aquello iba a ser fácil. Por tanto, cada mes y aún más a menudo yo le enviaba un email y le escribía una nota y le decía, era una bendición para nuestra familia. Recientemente hicimos una fiesta de cumpleaños para mi hijo que cumplió 28 y tuvimos a bastante gente en nuestra casa de campo. Y todo fue bien y le mandé una nota manuscrita a ese hombre y le dije, se llama Bill. Bill, ese pequeñito que sostenías en tus brazos en los días de Willow Creek en el cine, Todd, ya cumplió 28 y tuvimos a mucha gente en casa y todo salió bien porque tú realizaste todos esos proyectos y estamos realmente agradecidos de que Dios te trajera a nuestras vidas. La siguiente vez que lo vi, él estaba muy conmovido. Yo solamente hablé su idioma de inspiración. Eso es algo que tenemos que hacer mejor los unos con los otros. En lugar de jugar misterios y preguntarnos y suponer, ¿por qué sencillamente no nos decimos? Esto es lo que me inspira. Así es como puedes inspirarme. No desperdicies tu tiempo en todo aquello, ni siquiera me des todo esto o aquello. Así es como puedes inspirarme. Y cuando comencemos a entender el idioma de inspiración de los demás y a hablarlo, se sorprenderán de cómo aumentan los niveles de inspiración. En tercer lugar, tenemos que identificar y reducir toda dinámica desmotivadora que podamos identificar. En 1959, un hombre llamado Frederick Herzberg, por si quieren escribirlo, es uno de los expertos más importantes en todo este campo. Frederick Herzberg publicó un estudio que había realizado por años y era sobre la satisfacción en el trabajo, lo que a la gente le gusta de sus trabajos y lo que odian de ellos. Su estudio me fascinó, pero lo que más me impactó fue su descubrimiento de que, y pongan atención, aún los empleados muy motivados, las personas a las que les encanta su trabajo y les encantan las personas con las que trabajan, finalmente se irán de la organización si las dinámicas desmotivadoras no se abordan y se resuelven. Es crítico que iglesias y organizaciones cristianas entiendan esto, porque la mayoría de nosotros que dirigimos iglesias queremos que todos los miembros de nuestro staff, ya saben, sirvan lealmente y queremos que sirvan sacrificialmente y queremos que sirvan por ese llamado de Dios, que es lo que hace trabajar a pesar de circunstancias terriblemente difíciles. A veces esperamos que la fuerza de ese sentimiento de llamado de Dios contrarrestre toda una serie de disfunciones y frustraciones de la organización que están desmotivando a estupendas personas todos los días. Y el estudio de Herzberg da la alarma para todos nosotros porque él diría, mira, ante tus mejores empleados finalmente dejarán tu organización si no identificas los factores desmotivadores y finalmente los resuelves. ¿Cuáles son algunos de esos factores en el trabajo de una iglesia? Expectativas de trabajo, evaluaciones no claras, beneficencia confusa o falta de programas de beneficencia, ministerios con pocos fondos, falta de equipo, espacios de oficinas, salarios muy bajos o pocas oportunidades de aprendizaje. Recuerdo en la mitad de los años 90 cuando añadimos 30 o 40 personas al staff al año y nos quedamos sin oficinas y tuvimos que convertir todo el espacio disponible en oficinas para poner ahí las personas. Y un día yo caminaba hacia mi auto después de un día de trabajo y una mujer de muy alto rendimiento de nuestro staff se había estacionado a mi lado. Una persona optimista también caminaba hacia su auto. Ella estaba al lado mío y yo pude ver que algo le estaba molestando un poco, así que pensé que me divertiría un poco con ella. Yo había oído que habíamos puesto otro espacio diferente como oficina y le dije, déjame que adivine, estás esta semana en un poco desanimada porque no te gusta la sala donde te hemos situado, el lugar donde pusimos tu escritorio. Y ella no se perdió ni una sola palabra, dijo, las 4 que nos trasladamos a esa sala tuvimos una mala semana, Bill. Y yo le dije, no es cierto, no hay 4 personas en ese cuarto. Y ella dijo, claro que sí, no hay ventilación ni nada. Y de hecho, estamos pensando que podríamos trasladar todo a un departamento a tu oficina grande en el piso superior. ¿No sería divertido para ti? Me encantaría ver lo que haría la calidad de tus sermones. Y yo pensé, creo que he encontrado una dinámica desmotivadora.
¿Saben lo que ella estaba diciendo de manera informal? Me encanta la visión de nuestra iglesia. Estoy dispuesta a sacrificarme por ella, pero 4 personas en una vieja sala trabajando mucho tiempo es desmotivador. Y poco después decidimos que teníamos que construir un edificio de oficinas, lo cual hicimos desde entonces. Pero yo quería que se construyera principalmente porque no quería tener a todo el departamento de mi oficina, porque mis sermones ya son bastante malos y no necesitan verse más comprometidos. Pero líderes titulares tenemos que prestar atención a los factores desmotivadores y tenemos que hacer que nuestra gente hable sobre ello para poder mantenerlos inspirados. La manera en la que puedes elevar los niveles de motivación en las personas que les rodean es celebrar cada señal de progreso a los objetivos compartidos de su equipo. Celebrar cada señal de progreso. Muchas iglesias actualmente tienen planes a 3 años, a 5 años, pero los objetivos relacionados con ellos necesitan demasiado tiempo para alcanzarse. Así que es realmente importante hacer recortes o pensar en cómo podemos dividir los objetivos a fin de poder alcanzar metas cada mes o cada trimestre y luego divertirnos celebrándolo. Eso proporciona increíble energía a las personas. Cuando pueden hacer progreso, pueden celebrarlo, pueden hacer una fiesta por ello. Muy bien, eso es lo que quiero decir sobre eso. La gran pregunta final, ¿cómo se vería tu iglesia si todos en ella fueran inspirados? ¿Cómo se vería tu iglesia si todos estuvieran inspirados? La Biblia nos relata la historia de una iglesia en Hechos capítulo 2, donde todos eran inspirados. Todos estaban inspirados. Dice en Hechos 2:42, los miembros de la iglesia se dedicaban. Bien, no podríamos decir en este contexto que los miembros de la iglesia estaban todos impulsados, todos motivados, todos inspirados por la enseñanza de los apóstoles, por la comunión, por el sacramento de la Santa Cena y la oración. Y dice en el versículo siguiente, todos fueron llenos de un espíritu de respeto. Bueno, cuando estás motivado por la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, cuando estás motivado por la comunión y la oración, y luego cuando Dios derrama su poder sobre la iglesia, ¿qué le causa a alguien el que se produzcan señales y maravillas y las personas vean transformaciones en vidas humanas? Eso aumenta aún más el nivel de motivación. Y luego dice en el texto, las personas estaban tan motivadas, tan inspiradas, que comenzaron a dar a los pobres a niveles sin precedentes. Eso añade gozo y satisfacción. Y dice, se reúnen en grupos pequeños y se quitaban sus máscaras y se demostraban una aceptación radical los unos a los otros. ¿Qué pasa cuando nos recibimos y aceptamos radicalmente los unos a otros? Eso te impulsa. Y dice que las personas por toda la ciudad estaban tan pasmadas por lo que sucedía en esa iglesia que respetaban esa comunidad de fe. Esa comunidad que nunca había visto un grupo tan encendido de personas. Se producían explosiones de adoración, dice que Dios añadía cada día a quienes habían de ser salvos, y eso realmente impulsa a una iglesia cuando ven salvaciones a montones. Amigos, yo tenía 21 años cuando un profesor estaba de pie delante de una clase en Trinity College y dijo que realmente hubo una vez una iglesia como esa, impulsada, motivada. Todos los miembros eran motivados y practicaban el sueño de Jesucristo. Hubo una vez una iglesia así, y luego se volvió a nosotros, que éramos alumnos, y dijo, puede haber y debería haber iglesias como esa otra vez. Y algunos de ustedes deberían cancelar las carreras que han planeado y deberían liderar y edificar iglesias como esas. Y recuerdo pensar que eso sería lo más emocionante que yo podría imaginar hacer con mi vida. Porque estaba bastante seguro en ese punto de mi vida y estoy realmente seguro en este punto de mi vida de que uno de los principales anhelos del corazón humano en cualquier continente, cualquier cultura, cualquier idioma, uno de los anhelos más profundos del corazón humano es formar parte de una comunidad sobrenatural de personas encendidas para Dios, encendidas por la posibilidad de que Dios cambie vidas, personas que están experimentando la oración y respuestas a la oración, que se ocupen de los pobres, y uno ve la actividad de Dios y todo lo que eso sucede y piensa,
Si esto es vivir la vida al más alto nivel. Y son ese tipo de comunidades las que Dios nos está pidiendo a personas como nosotros que dirijamos. ¿Por qué te da el don? ¿Por qué te dio Dios el don de liderazgo a ti? En parte, para que pudieras hacer una contribución con miras a liderar y edificar una de esas comunidades sobrenaturales que desafían toda la tristeza y la desesperanza en este mundo, y que un día resulte en grupos de personas encendidas que aman a Dios y a las personas y que resuelven problemas y se ocupan de los pobres. Y después, cuando tienes funcionando una de esas iglesias y sientes que sonrisa del cielo por todo eso, aún hasta el día de hoy, 32 años después, les diré, no hay como la iglesia local cuando la iglesia local está trabajando correctamente. No hay nada como eso. No hay nada como ser parte de algo que Dios está haciendo en su pueblo. Sencillamente es lo mejor que puedo imaginar.